Ya. Eh, Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre caídas en adultos mayores. Mi nombre es Juanita Lisset Guerrero Zapata, médico cirujano, médico residente de segundo año de geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que vamos a tocar hoy es un tema muy frecuente, son eventos muy frecuentes en adultos mayores. En algunos casos, pues estos eventos ocurren en el domicilio, ¿no? Tanto el paciente como los familiares o cuidadores piensan que son eventos comunes en esta edad, pero vamos a ver de que no es así y la implicancia, bueno, que tiene este riesgo de caídas en la salud del paciente adulto mayor. Vamos a hablar sobre definición de caídas, epidemiología, causas, factores de riesgos, complicaciones y la prevención. Cuando hablamos de definición, la definición de caídas, bueno, es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Cualquier desplazamiento del paciente hacia el suelo, ¿no? Involuntariamente, eso está definido como caídas. En la epidemiología es importante saber de que las caídas representa la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años, que el 80% de las caídas son secundarias a trastorno del equilibrio y la marcha. Cuando un paciente tiene estos eventos repetidamente y uno los evalúa, pues lo primero que ellos manifiestan es ya una alteración del equilibrio ya en un periodo de tiempo anterior a este evento de regular meses, ¿no? Aparte de eso, pues hay enfermedades como por ejemplo el Parkinson que alteran el equilibrio y la marcha en los pacientes. También hay que tener en cuenta que el 30% de personas mayores de 65 años sufren una caída al año y el 50% en mayores de 80 años. Y también considerar de que 2/3 de los ancianos que caen sufren una nueva caída en los siguientes 6 meses. Entonces, siempre en la evaluación de los pacientes adultos mayores, uno pregunta, ¿no? Las caídas o cuántas veces la persona ha caído en los últimos 6 meses, porque cuando ya son más de 2 caídas, pues entonces hay que ya determinar cuáles son los factores que se puedan modificar para evitar estos eventos. En cuanto a los factores de riesgo son las situaciones, circunstancias que van a hacer de que el paciente tenga la probabilidad de sufrir de la probabilidad de tener o de padecer o de tener estos eventos, ¿no? Entonces, cuanto son factores de riesgo, se han dividido en factores de riesgo propios del paciente, algunos que se pueden modificar, otros que no se pueden modificar, y factores de riesgo externos al paciente, que también, dependiendo dónde se presenten, podemos modificarlos. Por ejemplo, los factores de riesgo externos en casa sí podemos identificarlos y poder trabajar o corregir ellos para evitar el riesgo de caídas, ¿no? Y hay otros factores que están externos, por ejemplo, en la calle, que no podemos modificar. En los factores de riesgo intrínsecos o propios del paciente tenemos, por ejemplo, la deprivación visual, la disminución de la agudeza visual en pacientes adultos mayores, ¿no? Si esto ocurre, si es que es la causa de las caídas que está presentando el paciente adulto mayor, pues simplemente hay que acudir al oftalmólogo para que corrijan esta deprivación visual, esta disminución de la agudeza visual, y de una u otra forma solucionar el factor que tiene en ese momento la persona. Otro factor de riesgo, como hemos visto en lo que es epidemiología, que es muy frecuente en los pacientes, 50% se presenta en pacientes mayores de 80 años, es la edad, ¿no? Propia del paciente. La edad, nosotros no podemos modificar la edad,
¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado si el paciente ya pues, de 80 años necesita un apoyo externo para la marcha. Entonces, simplemente hay que usarlo, ¿no? Por ejemplo, los bastones, los andadores, previamente que estos pacientes tienen que ser evaluados pues, por el especialista para ver en el caso que necesiten estos apoyos externos para caminar. Tenemos también la debilidad muscular que se produce en los pacientes adultos mayores, ¿no? Principalmente de los miembros inferiores y superiores. Y también aquí hay que tener en consideración que la edad no es un indicativo de que uno no pueda hacer actividad física. Lo que sí debería ser la actividad física en este grupo etario tiene que ser primero tiene que haber una previa evaluación del especialista, ¿no? Porque de acuerdo a la condición en que el paciente se encuentre, es el tipo de actividad que uno debe realizar. Por ejemplo, es diferente un paciente adulto mayor que esté en buenas condiciones, que no tiene enfermedades agregadas, ¿no? Se le puede indicar un tipo de ejercicio a un paciente de que ya tiene una secuela de alguna enfermedad o tiene una enfermedad propia que le limita hacer actividad física. Entonces, no es de que este paciente no pueda hacer actividad, sino que se le indica otro tipo de actividad propio para él, ¿no? Es una indicación de actividad física individualizada por cada paciente. Tenemos problemas de nervios periféricos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que se les afecta los nervios, hay una disminución de la sensibilidad de los miembros inferiores y problemas pues frecuentes en los adultos mayores, problemas degenerativos de las articulaciones como las artrosis y las artritis. Esos también son factores de riesgo propios del paciente, que si bien es cierto estas enfermedades como son degenerativas, no hay una cura definitiva, pero sí podemos trabajar en cuanto al dolor, sí podemos trabajar en cuanto, tanto en el dolor, tanto un tratamiento médico como un tratamiento de terapia física, porque esta limitación de la articulación, por ejemplo, en el momento de caminar, también se puede convertir en un factor o se convierte en un factor de riesgo de caídas. Cuando hablábamos de los factores extrínsecos externos, como les decía, hemos dividido en varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda. Hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos pacientes adultos mayores que la vivienda tienen que tener algunas características que van digamos, a disminuir estos factores de riesgo para evitar caídas en las personas adultas mayores. Los suelos muy pulidos o cuando se les aplica cera, entonces estos son factores de riesgo para caídas. También tenemos la poca iluminación, ¿no? Nosotros conocemos nuestros hogares, entonces sabemos dónde hay poca iluminación. También tenemos que corregir esto de la iluminación. Las escaleras sin pasamanos, también es un factor de riesgo para caídas. La cocina, ¿no? Donde de repente hay objetos de cocina, ollas, recipientes, qué sé yo, a una altura que el paciente adulto mayor no alcanza, entonces se ve en la necesidad de apoyarse de una escalera, qué sé yo, para poder subir, entonces ese es un factor de riesgo también para caídas. Las mascotas a veces las sacamos, los dejamos con la correa, puede atravesarse por las piernas del adulto mayor y también puede conllevar a un riesgo de caídas. Tenemos también en las calles, las plazas y los jardines, las aceras estrechas, ¿no? Con desniveles y obstáculos. Estas son las barreras arquitectónicas que podemos encontrar en todas las ciudades, ¿no? Donde, por ejemplo, hay las veredas pues no tienen rampas, ¿no? El pavimento defectuoso, mal conservado, los semáforos de breve duración también son factores de riesgo de caídas. El paciente, pues el paciente adulto mayor ya no camina igual que un paciente joven, ¿no? Con la misma velocidad, entonces estos también son factores de riesgo. Los bancos de los jardines, plazas muy bajos o muy altos para la persona, también son factores de riesgo. Igual, pues, el mal estado de las veredas y de los pavimentos, ¿no?
Los medios de transporte también tienen sus barreras arquitectónicas para factores de riesgo de caídas de los adultos mayores, por ejemplo, los escalones, los movimientos bruscos del vehículo, los tiempos cortos para entrar y salir. A veces los choferes no son conscientes de que el adulto mayor hay que darle su tiempo respectivo para que se pueda sentar y acomodarse y evitar así riesgo de caídas. Factores que influyen en el riesgo de caídas en las personas mayores, tenemos la presencia de mascotas, que hemos hablado, el calzado inadecuado, la inadecuada distribución del mobiliario dentro de la habitación, dentro de la casa, dentro de la sala, la vestimenta inadecuada, la ingestión de bebidas alcohólicas, no utilizar ayudas técnicas indicadas, por ejemplo, los bastones, los andadores, los lentes, cuando el paciente lo necesita hay que usarlo, ¿no? La ingesta de medicamentos, de muchos medicamentos sin un control médico, y los pacientes con caídas previas, que también hemos hablado, que también bueno, se convierte en un factor de riesgo para volver a caer. ¿Cuál es el lugar donde se da la caída dentro de casa? Casi el 90% de los pacientes adultos mayores que sufren de caída, esta caída se da en el baño, ¿no? En el baño, debido a la no supervisión de los familiares, el tipo de piso y la humedad, que son factores de riesgo para las caídas. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿No? Porque el riesgo, bueno, el riesgo de caídas, cuando una persona adulta mayor se cae, las consecuencias pueden ser consecuencias físicas, el mayor porcentaje conlleva a fracturas de cadera, ¿no? Tiene consecuencias psicológicas, el miedo de este paciente que sufre muchos eventos de caídas, de volver a caer, se deprimen, no quieren, de repente se limitan en hacer algunas actividades que antes hacían, tienen consecuencias socioeconómicas porque estas fracturas pues conllevan a un gasto económico que puede ser tanto para el paciente como para los familiares, y la consecuencia pues mayor que puede conllevar a la mortalidad, a la muerte de los pacientes adultos mayores. ¿Cómo prevenir las caídas? Sí hemos hablado de los factores de riesgos que se tienen, ¿no? Tantos propios del paciente como externos. Entonces vamos a trabajar en eso para prevenir las caídas. Por ejemplo, en casa, hablábamos de las barreras arquitectónicas, cuando no hay rampas, cuando no hay en el baño, por ejemplo, estas barandas para que el paciente adulto mayor pues pueda bañarse sin ninguna dificultad, para evitar el riesgo de las caídas en los baños, que es el lugar más frecuente de caídas en casa. También las escaleras, hablábamos de no tener el pasamano, es un factor de riesgo. Entonces, determinar, nosotros en casa creo que todos sabemos cuáles son los riesgos que tenemos para que estos pacientes adultos mayores puedan tener el riesgo de caída, ¿no? Entonces, corregir esas deficiencias que tenemos para poder evitar así las caídas. Tenemos también el uso de zapatos, porque bueno, los adultos mayores deben tener las características de los zapatos de los adultos mayores, es muy importante, ¿no? Porque siempre la mayor parte de los pacientes que llegan con caída y con fractura de cadera es porque se levantaron, todo el día caminan con los zapatos de dormir, con las pantuflas. Entonces esos no son zapatos adecuados para que el paciente esté en casa, ¿no? Aquí están las recomendaciones generales para evitar las caídas, tanto en el hogar, en el calzado seguro, el paso seguro, ¿no? Entonces, estos son recomendaciones para evitar las caídas. Eso sería todo. Gracias.